Juan. Ya, ahora sí, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya son las 3:10, es decir que ahora sí estamos apegados al horario del horario. Ya, entonces ahí me imagino que han de llegar sus compañeros. Entonces, como ya ustedes saben, lo primero que ustedes tienen que hacer es registrar su asistencia. Es decir, colocar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para yo llevar mi control de asistencia. Pero, como ya ustedes tienen que haber experimentado, hay un segundo control de la asistencia para un reporte para la CNC. Entonces yo voy a copiar el enlace para que ustedes también marquen su asistencia allí. Es importante que marquen su asistencia en el formulario porque como ese reporte va al SRI, perdón, al SRI no, a la CNCIT. Entonces, probablemente en ese reporte van a tener un registro si ustedes han asistido o no, ¿verdad? Entonces va a ser importante que ustedes, más importante que aquí, porque aquí lo pueden justificar, pero con ese listado de la CNCIT, pues la CNCIT se van a dar cuenta si ustedes han estado asistiendo o no han estado asistiendo. Entonces, déjenme copiar el enlace. Ya, ahí les acabo de copiar el enlace en el chat para que paralelamente registren su asistencia en ese enlace de aquí, ¿no? Entonces, dos apellidos y dos nombres aquí en el chat para el control mío y tienen que registrarse allí en ese link para que registren su asistencia de Profe, una pregunta. la clase de legislación informática. Sí, díganme. Este, el paralelo, me recuerdo que en lo que era del SIGA nos ponemos que era el paralelo E y acá nos tiran el paralelo F. Eh, no tienen el ¿No? ID allí. Ayer según un profesor nos enseñó una nómina que decía que de cuarto vespertino era paralelo F. Así que Um, estamos poniendo yo, F. yo les pondría el E. ¿Por qué les digo que yo les pondría el E? Porque cuando a mí me asignaron ustedes, a mí también me dieron el paralelo F. Entonces, ya, cuando a mí me asignaron ser el guía de curso, a mí también me dieron el paralelo F. Pero en el SIGA Institutos no hay paralelo F, hay paralelo E. Entonces, como esto va para la CNC, ustedes deberían de poner su paralelo E, que es el que corresponde. Paralelo F, creo que fue porque comenzaron a dar paralelos A, B, C, D, E, así sucesivamente, y a ustedes les tocó el F, pero no está implementado ni en el SIGA JBA, ni tampoco está implementado en el SIGA Instituto. Así que hay como tres definiciones, ¿no? En el SIGA JBA, ustedes son el A. En el SIGA Instituto, ustedes son el E. Y en la hojita de Excel, ustedes son el F. Pero el único que no se utiliza es el F, así que es el que yo le daría menos prioridad. Así Entonces que le ponemos E. pónganle el E. Igual lo más importante es que le pongan la jornada que es vespertina. Ok, listo, entonces. Ya, entonces les decía yo que es importante que ustedes se registren allí porque así la CNC va a llevar un control y obviamente ustedes pueden justificar en el instituto, pero en la CNC me imagino yo que les van a pedir sí, documentos certificados, ¿sí? Entonces, ah, y lo que yo creo es que muy probablemente este control vaya para largo, ¿no? Porque ya ayer me parece que dieron el primer reporte, según lo que vi un comentario por ahí del coordinador, y entonces parece que el reporte fue bastante eficiente porque se lo obtuvo rápidamente, o sea, rápidamente pues se supo cuántos alumnos habían existido o asistido, ¿verdad? Y con un par de clics, pues ya se puede enviar rápidamente el reporte. Entonces, parece que la eficiencia del reporte fue buena. ¿Sí? Y si fue buena, seguramente lo van a mantener. Así es, jóvenes. Entonces, ya saben, asistencia aquí, asistencia en el formulario, hasta que nos digan, nos den una segunda orden, ¿verdad? Nos vamos a manejar de esa manera. Ya, listo.
Yo no he revisado si hay nuevos alumnos. Déjenme revisar, pero un ratito. Ya que los tengo aquí. Ya, el otro día yo saqué este reporte y me llevé la ingrata sorpresa, ¿verdad? O sea, para mí, no para ustedes, la ingrata sorpresa de que había más alumnos. Entonces yo había asistido, yo pensaba que ya había asistido a todos los alumnos vespertinos, pero me encontré con más alumnos, ¿no? Entonces aquí lo que voy a ver, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver aquí en el SIGA JBA, ustedes son el A, ¿verdad? No, no había F, ¿verdad? Entonces aquí lo que voy a ver es la nómina, para ver si no me han aumentado, porque si no, tengo que, hasta hoy día se podía hacer esto del SIGA, y creo que sí me ha aumentado uno, tengo 19. Déjenme ver si me acuerdo. Arriaga, Barzola, Cabrera, Castro, Dávila, la Milla. Tal vez la Milla es nuevo por aquí. Déjenme ver una hojita de Excel que yo tengo. No se ve esa del listado, si la está enseñando. Sí le está enseñando, pero la voy a ver. Déjenme ver. Es que me habían aparecido dos alumnos nuevos y como yo soy el responsable, pues no quería que ninguno se me quede sin matricular. Vamos a ver. Acá tengo mi contralistado. Es que parece que se siguen matriculando. Entonces, si se siguen matriculando, no tengo manera de enterarme. Sí, miren, déjenme ver el listado. Efectivamente, no lo tengo a la milla. Lo voy a copiar. Voy a ver si ya mismo puedo verificarlo. Que no, no lo tengo ahí. Ya, López, Olórzano, Morales, Yigua, Plúa, Plúas. A ver, López, Olórzano. Plúas, Plúas, Preciado, Rosales, Alto, Silva, Torres, Valero, sí. Vivar de la Rosa, creo que fue uno de los últimos. Vivar. No lo veo. No lo voy a Vivar. Me tocará chequearlo. Ya, entonces son dos más que tengo que chequear después de clase. Ya, entonces esto es lo que les decía, que me siguen apareciendo alumnos que originalmente no estaban aquí, pero que ahora me aparecen. Entonces ya con eso, pues ya el resto de ustedes, creo que a todos ustedes les envié el certificado de matrícula. Eso quiere decir que ya están registrados en el SIGA Institutos, ¿verdad? Y ya están verificados sus documentos, que esa fue la función que nos dieron a los docentes guía. Y entonces la mayoría de ustedes no tendría problemas porque también creo que la mayoría de ustedes están matriculados en el SIGA JVA. Entonces, aparentemente estarían quien los legaliza es Secretaría, pero por lo menos a nivel de sistema ya están ustedes registrados. Bueno, entonces, vámonos a lo que nos corresponde.
Ya, entonces, la última vez creo que no alcanzamos a, a ver material, ¿no? Entonces vamos hoy día ya formalmente a ver nuestro contenido y lo que nos corresponde es ver el marco legal, ¿no? Entonces vamos viendo lo que corresponde al marco legal. Eh, bien, para que se pueda aplicar las leyes, y tal vez si ustedes han visto la televisión y hay mucho, se habla mucho de los jueces que no aplican la ley, que hay vacíos legales, que hay leyes que se contradicen, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la parte legal a veces no necesariamente puede considerarse justa en algunos casos, en ciertas circunstancias, pero la parte legal es lo que se debe de respetar. Si es el acuerdo de toda la sociedad con respecto a lo que nosotros consideramos que se puede hacer y que no se puede hacer, ¿no? Y eso significa que si nosotros hacemos algo que ante la ley, ¿verdad? Es ilegal, entonces nosotros estamos cometiendo pues una infracción, ¿sí? Estamos cometiendo un delito, ¿verdad? Si es que está en la ley. Pero si nosotros hacemos algo que no está bien, pero que en la ley no se refiere a ese evento, entonces quiere decir que hay un vacío legal, ¿no? Entonces a mí me detienen porque yo he hecho algo que no es correcto ante los ojos de la sociedad, pero entonces me presento ante un juez, ¿verdad? Y entonces el fiscal me acusa de algo, ¿verdad? Y mi abogado defensor dice, señor juez, eso que lo están acusando a mi cliente, eso no está en nuestra legislación, ¿verdad? Y si eso de lo que me acusan no está en la legislación, no existe delito, ¿sí? Y por lo tanto, si no existe delito, pues entonces la detención no es legal, no corresponde, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en consecuencia de eso? Que el juez tiene que dictaminar de que en este caso el sospechoso pues quede liberado, ¿sí? Porque no hay delito de qué acusarlo, porque para poder acusarlo de un delito, este delito tiene que estar descrito, ¿verdad? En la legislación, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí, cuando vamos a hablar del marco legal, lo que estamos hablando es de lo que para nuestra legislación ecuatoriana, ¿verdad? Están registrados como delitos, ¿no? Entonces nos vamos a referir a eso de allí, ¿no? Y les hacía este planteamiento porque es importante, lo que vamos a ver, ¿verdad? Nos va a ayudar a entender por qué a veces hay ciertas cosas que todavía no están clarificadas en la legislación ecuatoriana. Bueno, eh, hablemos entonces de la informática, pues, y de la regulación de la informática. Como ustedes saben, pues, la historia de la computación viene más o menos de los años 40, por allí. En los años 70 hubo una revolución de las computadoras, de tal manera de que a partir de esas décadas, las computadoras entraron en todos y cada uno de los sectores de la producción y de la sociedad. ¿Sí? Entonces, de los años 70 para acá, que son aproximadamente 50 años, ¿verdad? 50 años es una época relativamente corta para la historia humana, ¿sí? Es un periodo muy, muy rápido, ¿no? 50 años, ¿no? Entonces, en estos 50 años, pues, eh, todo lo que respecta con la informática no existía antes, no había un precedente, no había una guía, no había una similitud, y por lo tanto, pues, eh, eh, las leyes de todo el mundo en general, ¿verdad? No están preparadas para ver qué sucedía con casos y situaciones que podían ocurrir en un ambiente informático. Entonces, esa es la premisa, ¿no? Entonces, sabemos que la computación ha entrado a todas las áreas de la sociedad relativamente rápido
y que antes de eso pues no había un punto de comparación y que 50 años es un periodo humano relativamente corto. Bien, entonces, una vez que tenemos ese preámbulo, pues vamos a hablar de las leyes y normas ecuatorianas. Eh, Cuando nosotros tratamos de revisar nuestra constitución, ¿verdad? Nosotros buscamos delitos que tengan que ver el, con el tema informático, ¿no? Y entonces cuando buscamos ese tipo de delitos, hay definiciones en las cuales no están contempladas en nuestra legislación ecuatoriana, ¿no? Por ejemplo, hay temas de Internet, ¿verdad? Hacker, cracker, delito informático, falsificación informática, fraude informático, sabotaje informático, virus informático, gusanos informáticos, bombas lógicas, caballos de Troya, ¿verdad? Son conceptos que nosotros en el mundo informático los tenemos claros, ¿verdad? Pero que si nosotros vamos hacia un juez y decimos, ¿sabe qué? Fulano de tal creó una bomba lógica, entonces el juez podría decir, bueno, en nuestra constitución no dice nada de bombas lógicas, así que no hay delito, ¿no? Y ese es el vacío legal que se produce cuando las legislaciones de los países no están debidamente preparadas para este nuevo cambio social. Dígame, Clever. Aunque eso afecte al sistema integrado de lo que sería lo del estudiante. Por decirle, disculpe, sí, estamos hablando de que hubo una persona que le envió un virus a su computador, le afecta lo que sería para el trabajo y a la vez sus estudios. Entonces, eso igualmente, aunque esté afectando a la persona, igualmente no es considerado lo que sería el juez. Si no está en la legislación, no hay delito. No, usted lo puede mirar mal, no sé, le puede contar a todo el mundo lo que hizo y todo el mundo puede estar de acuerdo de que esa es una mala persona, pero si no está tipificado, o sea, si no está escrito en la legislación, no es delito, ¿sí? Porque no se puede, hay un principio que dice que no se puede regular algo que no está definido. ¿Sí? Entonces, no se puede regular que eso es un delito si es que no está definido. ¿No? Ahora, estos términos que yo les estoy hablando aquí, no están en nuestra constitución, pero les estoy hablando del 2014 para atrás. ¿No? O sea, ya hoy en día ya estos términos ya están, sino que les estoy diciendo cómo comenzó nuestra legislación ecuatoriana, donde, donde antes de una reforma que se hizo a nuestra legislación, pues era difícil, ¿verdad?, clasificar estos tipos de delitos. De hecho, hoy en día incluso, ¿verdad?, y ahí nos estamos adelantando un poco, hoy en día hay muchos delitos los cuales no se los puede sancionar por estos vacíos que se crean. Porque imagínense ustedes, la tecnología cada día nos sorprende, ¿no? Es raro el día que no veamos algo nuevo, ¿verdad? Un concepto nuevo que esté ocurriendo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, lo de esta semana es la computadora inteligente de Google, ¿verdad? Inteligencia artificial. Sí, lo de esta semana es la computadora inteligente de Google, que dicen que ya razona como que si fuera una persona. Entonces, son cosas que la tecnología avanza de una manera exponencial, ¿verdad? Y las constituciones de los países, dado todo el esquema burocrático y todos los requisitos y todas las revisiones que se tienen que hacer, pues avanzan de manera matemática, por poner un punto de comparación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, antes de la constitución del 2014, antes de la revisión del 2014, sí, efectivamente, como dice allí Andy, depende si ya está la ley acentuada, ¿no? O ya está tipificado sería.
Bien, entonces, como les decía, esto crea vacíos y a pesar de que estos términos, o sea, actualmente ya se encuentran tipificados en la legislación ecuatoriana, ¿verdad? Hay nuevos términos que no están tipificados. Por ejemplo, qué sé yo, si alguien dice, ¿sabes qué? A mí me hicieron un fraude con la Big Data, me hicieron un delito de Big Data. Entonces, Big Data no está tipificado en nuestra legislación. Entonces, el ofensor saldría libre porque no ha cometido un delito. ¿Sí? Y esos son problemas que se presentan no solamente en el Ecuador, sino en otros países del mundo. Bien, entonces, ¿qué hacían los jueces cuando todos estos delitos, pues que no constaban, ¿verdad?, en la legislación? Los jueces lo que hacían es que trataban de hacer una equivalencia entre los delitos informáticos y los delitos tradicionales, ¿no? Entonces decían, este delito informático se parece a este delito tradicional, ¿verdad? Y lo que trataban de hacer es que trataban de aplicar la pena del delito tradicional al delito informático, ¿no? Por ejemplo, delitos como fraude, estafa, falsificación, injuria, ¿verdad? Son delitos que siguen siendo fraude, falsificación, estafa, injuria, ya sea si se los hace por vía telefónica o si se los hace por internet. Igual sigue siendo el mismo delito. Por lo tanto, un juez podría decir, bueno, aunque te hizo estafa por internet, es una estafa y por lo tanto yo pongo la sanción del Estado, ¿no? Entonces ahí se hace una especie de interpretación, ¿verdad?, de esos delitos para ponerles una sanción. Ya. Bueno, por ejemplo, aquí toca el ejemplo de que cuando no está definido el término internet, la ley se podría aplicar por analogía. Analogía es decir que esto se parece a lo de acá, por lo tanto, si acá esto cuesta 3 años de prisión, entonces acá debería costar 3 años de prisión, ¿no? Esa es la analogía, ¿no? Sin embargo, el artículo 4 del Código Penal ecuatoriano dice lo siguiente: prohíbese en materia penal la interpretación extensiva, ¿sí? O sea, la ley ecuatoriana dice que no se debe interpretar. El juez debe atenerse estrictamente a la letra de la ley. Es decir, si no está escrito, no está regulado. En casos de duda, se interpretará en el sentido más favorable al reo, ¿verdad? Entonces, si hay un delito, ¿verdad?, y el delito no está tipificado, no es delito. Y si el delito me queda duda si está tipificado o no, yo digo, bueno, esa estafa se parece a la estafa común, ¿verdad? Pero como tengo duda, tengo que favorecer al acusado, entonces le digo, mira, creo que es estafa, pero como tengo duda, mejor ándate a la casa, ¿sí? Entonces, esa es la ley, ¿no? Porque la ley está inclinada, la ley ecuatoriana está inclinada, por lo menos esta parte de la ley está inclinada a no cometer injusticias, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa con la ley. Giuseppe. Profe, pero asimismo no esto daría, digamos, una apertura para que muchas estafas se lleven a cabo y con la supuesta duda de tenerla ahí, seguirían igual Oiga, cometiendo una estafa. oiga, que usted ha puesto el dedo en la llaga. Justamente más adelante vamos a ver que falencia de la ley, pues esta debilidad de la ley, ¿verdad?, es la que aprovechan los delincuentes para cometer estos delitos, ¿no? Ahora, Y en todo caso, no sería más óptimo, digamos, que haya un ente regulador de esto y que se encargue de verificar. O sea, porque claro, están los jueces normales, digamos, alguien que esté más relacionado a los temas informáticos, que se dedica a juzgar esto de cierta manera y con más criterio. o sea, y también he puesto nuevamente el dedo en la llaga, porque justamente la mayoría de nuestros expertos jurídicos son expertos jurídicos, pero no son expertos informáticos, y ese es otro de los aspectos que vamos a ver más adelante. O sea,
Ya se me está adelantando la clase. O sea, en Ya. pocas palabras, en Ecuador no habría problema si hay, o sea, existen estas cosas, porque no habría ninguna pena o algo de cárcel por eso. Es que justamente así muchos casos han quedado en el aire, ¿no? Y eso, o sea, y este es un tema un poco grave porque no es el único factor, ¿no? Pero efectivamente, si lo vemos desde el punto estrictamente legal, muchos delitos que no estaban tipificados antes del 2014, porque ahora ya lo están, pero antes del 2014 no estaban tipificados, entonces los delincuentes salían en libertad, ¿sí? Y no se podía tipificar. Ahora, ustedes, y ya que estamos hablando del tema, ¿no? Ustedes saben por qué la mayoría de los delitos, de los secuestros informáticos, de los cibercriminales, ¿de dónde vienen esos ataques? Eso creo que también es otro problema, porque como tal algunos ataques no solo se realizan como tal dentro del país, sino externos. Vienen de O otros sea, lados. alguien puede hacerlo desde otro país totalmente, incluso con una VPN y no se La- puede sí, justamente, o sea, determinar. nos estamos adelantando bastante, pero me parece muy bueno porque eso indica que ustedes tienen bastante buen criterio. La mayoría de esos ataques vienen de países como India, como Singapur, como este, países donde son Rusia. países del tercer mundo, de Rusia también, son países del tercer mundo donde la legislación de delitos informáticos es pobre. Entonces los delincuentes dicen, voy a hacer un ataque desde acá porque si viene Estados Unidos, ¿verdad? Y dicen, han cometido un delito, ¿y dónde está el delincuente? Ah, está en África, ¿verdad? En África le dicen, miren, reclamo a tal persona porque cometió un delito. África le dice, aquí no es delito, ¿sí? Entonces, genera ese vacío, ¿no? Y uno de los aspectos importantes de la impunidad de los delincuentes es porque justamente, aparte de todo esto que les estoy diciendo, generalmente nunca se encuentra el delincuente, ¿verdad? Porque los delincuentes utilizan tecnología para, para encubrir su identidad y también utilizan tecnología, ¿verdad? Para realizar los ataques desde países donde no pueden ser requeridos, ¿no? Entonces el ataque a veces es coordinado y nace de 5 países. Y usted sabe, por ejemplo, a mí me roban una tarjeta de crédito. Y si a mí me roban el número de la tarjeta de crédito y el ataque viene de 5 países, ¿verdad? ¿Cuánto me costará a mí organizarme en 5 países para detener al delincuente? Entonces ese es otro problema, ¿no? Todos estos problemas o sea, los vamos a ver más adelante, pero ustedes eh, suspicazmente pues se están adelantando a todo esto, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, ¿verdad? Todo esto aquí eh, causa un problema legal, ¿verdad? Y es un problema en que la mayoría de países están tratando de subsanar, ¿no? Porque como les digo, o sea, esto genera un ambiente propicio para la impunidad y de hecho en esta pandemia ustedes se podrán haber dado cuenta de que los ciberdelitos fueron el pan nuestro de cada día, ¿sí? Y también se podrán haber dado cuenta, ¿verdad?, de que la mayoría de estos delitos fueron alrededor del mundo. Es decir, un ciberdelincuente con capacidad de cometer ciberdelitos puede atacar a cualquier parte del mundo. O sea, con el Internet las fronteras están abiertas, ¿sí? Entonces, no estamos solamente, no solamente tenemos que protegernos de delitos locales, sino que también pueden existir delitos internacionales y de hecho la mayoría de los delitos suelen ser internacionales. Así es, jóvenes, esta es la situación que estamos enfrentando. Se podría decir que Ecuador es uno de los países que tiene pobre en las legislaciones de eso. Vamos, Estoy investigando y Ecuador, disculpa la interrupción. No sé si eh, será real, de que Ecuador es el país número 41 a nivel de ataque mundial. ya, pero eso es otra cosa. El país, en cuanto a ataques mundiales, se refiere a que somos objetivos de ataque, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, pero efectivamente estamos en ese ranking.
Por ahí creo que levantó la mano Eh, Giuseppe. Sí, o sea, contestando parte de la pregunta que dijo Freddy, o sea, yo creo que a mi manera de ver, o sea, ningún país es seguro a un ataque informático, que la verdad que lo que es el mundo del Internet y todo lo que se maneja puede ser de alguna manera vulnerado y es casi imposible determinar al menos al atacante, o sea, realmente ningún país es excepto de esto. Exactamente, entonces ustedes están bien filosos, bien. Están muy bien, los felicito. Efectivamente, vamos punto por punto, ¿no? Ecuador es el país número 31 en cuanto a ataques cibernéticos, quiere decir que los hackers nos prefieren como un punto de ataque, ¿no? Hay que considerar también que aquí en Ecuador no tenemos muchas empresas grandes, sino que tenemos muchas empresas pequeñas, ¿no? Y como tal, la mayoría de estas empresas pequeñas, eh, por lo menos hasta hace unos años, yo diría que en pandemia ya fue diferente, pero por lo menos hasta hace muchos años, o sea, pocos años, no tenían conciencia del peligro que era estar expuestos al Internet. ¿Sí? La mayoría de las empresas pensaban que eso no les iba a pasar. No. Entonces, al ser Ecuador el país número 31 en los ataques, quiere decir que la gran parte de estas empresas pueden ser susceptibles de ataque, como bien lo dice su compañero. Ahora, también hay un tema político aquí, ¿no? Hace pocos años, ¿verdad? El gobierno pasado, recuerden ustedes que en el gobierno pasado se quitó el asilo político a Julián Assange, Sí, lo ¿verdad? quitó Lenin. Sí, cuando se quitó el asilo político, Ecuador fue el país número 1 del mundo en recibir Gracias ataques cibernéticos. Fuimos el primer lugar, por lo menos en algo fuimos el primer lugar en recibir ataques cibernéticos, ¿no? Algo, ingeniero. Entonces, eso fue en represalia, pues, por quitarle el asilo político a Julián Assange, ¿verdad? Este, Hay bastante tela que cortar allí, ¿no? Hay bastante tela que cortar. Por ejemplo, en el gobierno verde, ¿verdad? En ese gobierno, a pesar de muchas cosas, unas hizo bien, otras hizo mal, pero en el tema de la ciberseguridad, ¿verdad? Aunque yo creo que ese gobierno tenía sus propios intereses, el Ecuador se reforzó en cuanto a técnicos en ciberseguridad a nivel gubernamental, porque antes no le daban tanta importancia y en ese gobierno sí se la dio, ¿no? Tal es así que su asesor fue el mismo Julián Assange, ¿no? Obviamente pensaríamos de que habían otros intereses allí, pero quedó ese esquema de seguridad. Entonces ahí Ecuador a nivel gubernamental se reforzó. Y también recordemos nosotros que la mayoría de los ataques que recibe el Ecuador son a empresas, organizaciones gubernamentales, o sea, del Estado, ¿no? Entonces quiere decir que la gente que trabaja en el Estado tiene que tener altos estándares de seguridad para repeler esos ataques, ¿no? En algunos casos sí se dan, en otros casos no se dan. Y esa es la razón por la cual estamos en el puesto 31, porque creo que de esa política, ¿verdad? Y de ese asilo, pues ha quedado ahí todavía en el mundo y por eso es que estamos en esos tipos de ataques, ¿no? Bueno, entonces, continuando con nuestro tema, ¿verdad? Y ya que tenemos mucha tela que cortar todavía, entonces el problema es que podemos o no podemos interpretar la Constitución, ¿verdad? Podemos sancionar un delito, regularizar un delito donde se utiliza al Internet o todas sus tecnologías como un mecanismo para cometer dicho delito, ¿verdad? Esas son las preguntas que se hacen, ¿no? Y una buena, una buena analogía que hizo uno de sus compañeros es crear un mecanismo para que esto sea algo dinámico con expertos, ¿no? Y es una buena idea, ¿no? Lo que pasa es que es difícil de implementarla en un país porque en los países son tradicionales, ¿verdad? Y existe un proceso que es burocrático. Y creo que a la mayoría de los países no quieren o no tienen capacidad de romper esos esquemas, ¿no?
Entonces se hace difícil, pero es una buena idea, ¿no? Ya más adelante vamos a ver otras ideas que se han ido implementando como para mejorar la seguridad jurídica de los países en este sentido. Es que también sería que los países no quieren tomar ese riesgo de gastar tanto dinero en eso, ¿no? Porque también llevaría dinero poner, dar más seguridad a un país. Lo que pasa es que los países del tercer mundo no tienen los recursos, pero lo que deben hacer conciencia los gobiernos Claro. es que puede salir caro no poner las debidas seguridades, ¿no? Los países del primer mundo, eso sí, están blindados contra todo y contra todo, y tienen sistemas de espionaje y todo, pero los países del tercer mundo deberían hacer conciencia de que va a tocar, ¿sí? Va a tocar, eso va a corresponder a hacerlo, porque eh, cada día los delincuentes buscan mil y una manera de cometer delitos, ¿no? Y aprovechan una u otra tecnología. Recuerden ustedes que hace como 2 semanas salió la noticia de que los documentos de Word tenían una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, miren, años de años no se descubrió una vulnerabilidad y algún ruso descubrió la vulnerabilidad de Word, ¿sí? Y logró a través de Word, pues logró apoderarse de los equipos. Entonces, ahí está esa habilidad y apareció después de años. Entonces, como bien lo decían sus compañeros, no hay ningún sistema que pueda garantizar la seguridad al 100%, ¿sí? Ahora, ese tema después lo podemos hablar después, porque yo también pensaba que los niveles de seguridad se aplicaban o se tenían que aplicar tratando de llegar al 100%, pero hay una corriente ideológica que indica lo siguiente. Dice que los niveles de seguridad se miden en la capacidad que usted tenga para aplicar medidas de prevención con los recursos que usted tenga, ¿no? Entonces, si usted tiene pocos recursos, pero con esos pocos recursos usted implementa todas las medidas necesarias, entonces quiere decir que usted tiene una buena seguridad, ¿verdad? Pero si usted tiene los recursos y aplica una política de seguridad pobre, entonces usted tiene una debilidad, ¿no? Entonces, la seguridad informática no se la mide, ¿verdad? Según lo que entiendo yo, la seguridad informática no se la mide porque me protegí al 100%, sino que se la mide porque con esto me logré proteger en lo que pude, ¿no? Aunque suena un poco como un pobre consuelo, pero así lo mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo estos pocos recursos, pero con estos pocos recursos me logré proteger en lo que pude, yo tengo una buena seguridad informática, ¿no? Y si yo tengo muchos recursos, pero con estos muchos recursos me protegí pobremente, entonces yo tengo una mala seguridad informática. Entonces, el nivel de seguridad parece ser medido en base a su capacidad de protegerse y no tanto a que se blindó al 100%. ¿Sí? A mí me parece un tema ambiguo. Yo creo que sería un tema de investigarlo porque yo no comparto mucho esa idea, pero así la vi, así me la presentaron. Bueno, ya, vamos a ver algunos de los delitos informáticos. Entonces, aquí vamos a ver, dice, las leyes ecuatorianas tipifican el daño como tal y existen sanciones ante los delitos mencionados, ¿no? Entonces, yo podría acusar a alguien no de un delito informático, pero sí podría acusar a alguien que me ha causado un daño, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien me roba mis datos de mi computadora y entonces yo perdí dinero, yo podría decir, oiga, esa persona me causó un daño económico. Si no le digo, esa persona me saboteó, me pirateó, me hizo un delito informático, no, pero lo puedo acusar de daño, ¿no? Veamos qué sigue. Dice, el problema se origina cuando las personas, aprovechándose al derecho a la libertad de expresión y de las facilidades que presentan las TIC, hacen mal uso del Internet, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hablo mal de alguien y lo publico en las redes sociales, ¿verdad? Y yo digo, es que yo tengo derecho porque tengo libertad de expresión, ¿sí? Entonces, ahí estoy yo causando, o sea,
¿qué aplica ahí? ¿Aplica mi libertad de expresión o aplica que yo estoy injuriando a alguien, ¿no? O causándole un mal a alguien, ¿no? Entonces ahí hay un dilema en cuál de las dos premisas es la que aplica, ¿no? Entonces, detectar la responsabilidad de quienes provocan los daños es complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien pone un meme o una foto en internet, y ha sido compartida muchas veces, es difícil saber quién fue el primero que la compartió. Y entonces es muy complicado decir tal persona fue la que subió la foto o el video donde están causando un daño, ¿sí? Por lo tanto, pues la ley como que hasta ahí nomás llega, o sea, no puede sancionar a alguien porque no es localizable la persona causante de los daños. También dice, aquí habla de un tema. Si en Internet hay información dañina, o sea, información donde enseñan a crear artefactos o a poder realizar actos que atentan contra, que causan un daño a terceros, ¿verdad? Entonces, ¿se debe sancionar a esas personas o no? Aquí es más o menos así, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas publican, por ejemplo, o la manera de fabricar un aparato que cause daño, ¿no? Entonces, si alguien publica la manera de causar que un aparato cause daño, ¿verdad? Y viene una persona y dice, te voy a sancionar porque has publicado esto que puede causar un daño a tercero. La persona dice, yo no he causado un daño a tercero, yo lo que he publicado es cómo se puede fabricar el aparato, ¿verdad? Pero yo no estoy diciendo que lo fabriquen y yo lo estoy colocando allí con fines didácticos, pero yo no he dicho que lo fabriquen, por lo tanto yo soy inocente. Entonces la ley, ¿verdad? La ley tiene que ver si efectivamente esa persona está causando un daño o esa persona ha publicado eso que causa un daño, pero que no tuvo intención de causar un daño, ¿no? Entonces, es ahí donde, la, donde la ley se hace un poquito de ver qué es lo que aplica y qué es lo que se debe hacer. Dígame, Josep. Y igualmente en estos casos creo que, o sea, depende de dónde es que se sube el contenido. Las propias páginas ya contienen o sea, sus propias sanciones dentro a cada individuo, supongo. Mire, ahora las redes sociales están aplicando reglas y restricciones, pero, Claro, o sea, pero es ahora. Pero si usted recuerda, hace no mucho tiempo uno veía de todo en las redes sociales. no, sí, eso suele ser. En la actualidad, o sea, En la actualidad ya básicamente se podría decir que es como tal la misma red o quien, quien pone la sanción como tal. sí, las redes ya están imponiendo sus restricciones, pero digamos que son políticas de las empresas que están aplicando para de alguna manera ayudar a contener contenido que es inapropiado, ¿sí? Pero legalmente, ¿verdad? Legalmente también debería tener su propio avance, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos analizando. O sea, justamente estamos viendo un preámbulo de todos los problemas que nosotros encontramos a nivel legal, ¿verdad? Y nos encontramos a veces ah, con estos dilemas, ¿sí? Nos encontramos con estos dilemas, porque en algunos casos probablemente la información sea simplemente informativa, pero en otros casos tal vez la información tenga malas intenciones. Bien, dice aquí, ¿qué es un daño? Dice, un daño es un delito que consiste en causar daños de manera deliberada en la propiedad ajena. Entonces, un daño virtual debería ser toda forma de causar un daño por un medio intangible, como en este caso es el Internet, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo una analogía. Dice, daño virtual en la legislación ecuatoriana solo se considera el daño tangible, o sea, no hay considerado el daño virtual. Por lo tanto, existe la necesidad de que se consideren las diferentes formas que se puede atentar contra la humanidad, ¿no? Y para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice,
¿Qué derecho se lesiona cuando un sitio web se dan indicaciones para la creación de bombas o formas de causar daño, ¿verdad? Entonces aquí debemos de indagar, ¿verdad? O deducir cuál es el derecho que se está violando. ¿Qué derecho se lesiona cuando se presenta un sitio, información de cómo efectuar un robo, ¿verdad? ¿O qué derecho se lesiona cuando se presenta un sitio web, información difamatoria de otra persona, ¿no? Entonces aquí estamos viendo tres casos donde se pueden utilizar las redes sociales, ¿verdad? Y que pueden causar malestar, ¿no? Entonces, en el primer caso se estaría atentando contra la vida, ¿verdad? El derecho a la vida. En el segundo caso se estaría atentando contra la seguridad de los bienes materiales, el derecho que tenemos todos a tener seguridad y a conservar nuestros bienes. Y en el tercer caso se está atentando contra la honra de las personas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos casos hay consecuencias diferentes, ¿sí? Son diferentes consecuencias eh, que están causando la misma utilización del Internet. Ya, entonces esto va a ser importante que nosotros identifiquemos cuáles son los derechos que se están violando y de esta manera entonces así nosotros podemos determinar que efectivamente se está cometiendo un delito. Aquí tenemos el concepto de ciberterrorismo. Aquí dice en el Código Penal, se sanciona el terrorismo, ¿verdad? O sea, sí está tipificado, pero ¿qué pasa cuando ese terrorismo se realiza a través de Internet, ¿no? Entonces, por eso va a ser necesario que se consideren las diferentes formas que se puede cometer terrorismo utilizando la red, ¿no? Por ejemplo, aquí dice cuáles son los derechos que se lesionan cuando se accede a la base de datos de la seguridad nacional. Recuerden ustedes que ahí hay información delicada, entonces el acceso a dicha información puede ser de alto riesgo para un país. ¿Qué derecho se lesiona con la intersección de comunicados confidenciales del país? ¿Verdad? Ahí es cuando ustedes ven a veces en la televisión que salen esas grabaciones, esos videos donde hacen impactos políticos, ya saben el revuelo que causan. ¿Qué derecho se lesiona cuando se falsifican documentos? Recuerdo yo el caso de un político que había falsificado sus documentos de estudio, ¿verdad? Eso también causó revuelo. ¿Qué derecho se lesiona con el sabotaje de los equipos de instituciones u organismos del Estado? Estos ciberataques que hemos recibido, algunos de ellos han inutilizado servicios de las instituciones gubernamentales. ¿Qué derecho se lesiona cuando se viola la seguridad de los sistemas del Estado? Por ejemplo, un sistema que se ha violentado es el sistema de licencias y ahora hay como, creo que primero dijeron que habían como 34.000 licencias y ahora dicen que hay como 80.000 licencias que son falsas, ¿no? O que no es que son falsas, sino que son ilegales porque no son falsas porque fueran emitidas por los sistemas que emiten licencias, sino que no fueron debidamente validadas porque hubo corrupción durante el proceso, ¿no? Entonces, todas estas cosas que les he mencionado aquí, todos estos casos que les he mencionado aquí, son casos que están ocurriendo y que entonces tienen que ser regularizados, ¿no? Porque ocurren. ¿Cuál es la definición de terrorismo? Dice que es la asociación de actos de violencia ejecutados para infundir terror, ¿sí? Cyber sería el prefijo utilizado en la comunidad de Internet para denominar conceptos relacionados con las redes. Entonces, nosotros a través de estos conceptos podríamos decir que ciberterrorismo es toda acción de violencia terrorífica en la red, ¿verdad? Y esto se lo podría relacionar, ¿verdad? A la censura, al lenguaje violento, a la información para realizar actividades dañinas, actos de daño virtual o ciberterrorismo.
Entonces, déjenme ver, yo tengo una duda, voy a buscar ahorita el COI. Voy a buscar ahorita el COI para ver si en el COI ya está tipificado el ciberterrorismo. Déjenme ver, aquí está el COI. Ya, esta va a ser una de nuestras herramientas, ¿verdad? El Código Orgánico Integral Penal. Entonces, aquí nosotros vamos a buscar los artículos que están relacionados con los delitos informáticos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero ver si aparece el ciberterrorismo aquí en el COI. Vamos a ver, ahí está buscando. Dice, se ha buscado y no se encontró coincidencias. Si se dan cuenta, entonces el ciberterrorismo no está aquí en el COI, en el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a ver si hay terrorismo. Ya, entonces el terrorismo, la palabra terrorismo sí se encuentra. Terrorismo y su financiación. Miren, tienen un capítulo, ¿verdad? Entonces el terrorismo sí está tipificado aquí en el COI, pero el ciberterrorismo no está. Veamos si está, vamos al inicio. Vamos si está internet. Sí debe estar internet. Ya, aquí habla de internet, de sitios de internet. Y solamente habló de sitios de internet, no se encontró nada más. Sí, solamente habló del sitio de internet. No hay internet como definición. Veamos si hay hacker. Si ha de haber hacker. No hay hacker. Vemos si hay cracker. Tal vez no le están escribiendo así como yo lo escribo. No hay cracker. Chanfle. Ya, entonces ahí comprobamos que efectivamente no está en el Código Orgánico Integral Penal, no está tipificado lo que es el ciberterrorismo, ¿no? Bien, entonces sigamos nosotros revisando nuestro documento. Aquí estamos definiendo lo que es el lenguaje violento. Dice que es toda forma en la cual se atenta hacia la cultura, raza, religión, culto o alguna otra afinidad de los individuos. Es decir, a través del uso de palabras se entra en discordia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes emiten un comentario en internet, en el Facebook, ¿verdad? En el TikTok, en el WhatsApp, entonces ustedes están o podrían estar utilizando lenguaje violento, lo cual podría eso estar penalizado, ¿no? Por lo menos está contemplado. Entonces es algo que ustedes deberían de evitar. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos daños que mencionamos anteriormente? Todos estos daños tienen en común que se han realizado a través de publicaciones que se realizan en Internet, ya sea hacia sitios web, ya sea hacia empresas, ¿verdad? Que promueven el Internet y que dan alojamiento a estos sitios donde están estos comentarios. Justin, dígame. En la sección tercera dice que ahí hablan sobre los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas informáticos. Lo que usted dijo ahorita. Me coí. Sí, en el artículo 229 de ahí en adelante se habla que es, digamos, que es revelación ilegal de base de datos. Es que Me imagino que, sí hay artículos, sí hay artículos. Ya vamos a ver eso más adelante porque como yo imagino que debe estar con otra definición, hacker. es que yo pienso que debería estar hacker, pero como ustedes ven, no estaba.
Ya, pero sí vamos a ver los artículos, son algunos artículos, o sea, ya les adelanto, entonces les voy a hacer un spoiler. Ya, en el año 2014, ¿verdad? Se hizo una reforma, ¿verdad? A la legislación ecuatoriana y se contempló estos temas de los delitos informáticos, ¿no? Y tal es así, o sea, si bien es cierto que no fue el gran proyecto, o sea, no fue una ley dedicada solamente a los delitos informáticos, pero sí se crearon artículos que de alguna manera permiten regularizar, ¿verdad? Delitos informáticos, ¿no? Tal vez no todos, tal vez por ahí queda algún vacío, pero se avanzó. Entonces, a partir de esa reforma, sí la legislación ecuatoriana sí contempla sanciones a delitos informáticos, ¿no? De tal manera que ya pasamos a formar parte de los países que tienen una legislación informática aceptable. No la mejor, no la más completa, pero aceptable. Ya no estamos en el último puesto, ¿verdad? De que los delincuentes hacían lo que quieran, sino que ahora ya tenemos una legislación que permite cierto grado de protección contra los ofendidos. ¿Sí? Entonces eso también lo vamos a ver más adelante. Ya, miren, cuando uno hace una publicación en internet, ¿verdad? Esa publicación, ese comentario queda escrito en una página web, ¿verdad? Y esa página web está guardada en un sitio. Y en ese sitio, los que tengan ese comentario guardado en ese sitio, se podría pensar que son los responsables, ¿verdad? De esa violencia de lenguaje que está ahí escrita. Pero ¿qué ocurre? Esos proveedores de servicios, también conocidos como los ISP, ¿verdad? Internet Service Providers, me parece que es, o proveedores de servicios de Internet. Esos proveedores de servicios de Internet alquilan el alojamiento, pero ellos no son 100% responsables de las cosas que se publican. Para que un proveedor de Internet sea corresponsable de los contenidos que se están publicando en el Internet, que están abiertos al público, ese proveedor de Internet debería tener conocimiento de las actividades o de las informaciones que se están almacenando, ¿verdad? Entonces, si algún proveedor sabe que se están almacenando actividades ilícitas, ¿verdad? Que dañan a terceras personas, entonces ese proveedor, pues, debería ser sancionado. Pero la mayoría de los proveedores no tienen conocimiento de la información que se almacena, ¿no? A veces porque la información es dinámica, a veces porque la información está encriptada. Cuando ellos detectan alguna información que atenta contra los derechos de terceros, generalmente ellos borran el contenido, ¿no? Y eso es lo que están haciendo las redes sociales, ¿no? No directamente los proveedores de Internet, sino las redes sociales. Los proveedores de Internet pueden aplicar filtros, pero es difícil aplicar filtros efectivos, ¿sí? Entonces ellos hacen lo que está en sus manos. Bien, vamos a hablar ahora de los delitos relacionados a la propiedad intelectual, ¿verdad? Esto es uno de los delitos favoritos aquí en el Ecuador y es una de las reformas que se puso, ¿no? Cuando hablamos de los delitos relacionados con la propiedad intelectual, ¿verdad? Estamos hablando de la piratería de software y otras propiedades, ¿no? La pregunta sería, ¿alguno de ustedes alguna vez en su vida ha instalado un software pirateado? ¿Se refiere a las Sean aplicaciones? Varias sinceros. veces. Cualquier software que pertenezca a un tercero y que ustedes no tengan licencia es un software pirateado, ¿no? El típico es el Windows. El otro que le sigue es el Office. De allí, Copia Word, claro, o algunos de los programas de Adobe. también los que manejan Adobe, generalmente las licencias de Adobe son caras.
los que manejan juegos, ¿verdad? Los que bajan esas aplicaciones craqueadas, ¿verdad? Los que ven películas en Aquí todas somos las unos ciudades. delincuentes entonces. Allá tú, aquí no, estamos entre blancos, nosotros somos negros. Por eso, Bueno, digamos que en el Ecuador nuestra cultura falta pulirse con respecto a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Sí. Ahora ustedes, la generación de ustedes, en honor a la verdad, la generación de ustedes tiene un poco más de herramientas y más de control. Pero en generaciones pasadas, la piratería aquí en Ecuador era uno de los países más altos a niveles de piratería. Todavía tiene piratería, pero yo pienso que estas nuevas generaciones ya están un poco eh, más conscientes tal vez, ¿no? Y parte de eso, y eso lo vamos a ver más adelante, para evitar los delitos informáticos, hay un tema de legislación informática. Un país que no tiene legislación informática es un país que tiene altos niveles de delitos informáticos, ¿no? La manera de acabar con los delitos informáticos no es tanto las sanciones y el control, sino que exista un ente regulador de dichos delitos. Y eso es lo que yo les decía que ustedes se estaban adelantando, porque justamente se requiere que exista un órgano, mejor dicho, se requiere que exista una legislación para acabar con los delitos informáticos. Eso es lo que dicen los expertos. Los expertos dicen que con una legislación fuerte, los delitos informáticos se acaban, ¿sí? Entonces, no solamente es cuestión de cultura, sino que también es cuestión de leyes, ¿no? Y aquí en el Ecuador, pues, tenemos esa mala costumbre. Dígame, Giuseppe. O sea, aparte del propio ente regulador, porque en verdad esos crímenes, los que juzgaría menos el ente mismo, serían aquellos que, en los cuales se puede dar con el paradero del criminal, pues. Uno pensaría eso, pero como le digo, los expertos indican que la legislación es, es el pilar que se requiere para eliminar los delitos informáticos, ¿sí? O sea, no es solamente encontrar delincuentes, no. Uno pensaría eso, Claro. si uno lo O sea, encuentra. también podría ser de tener una mayor seguridad dentro de los sistemas mismos. Entonces, sería más óptimo. Pero no sé si les ha pasado que cuando hay niveles muy fuertes, hay hackers que dicen, yo voy a romper ese nivel de seguridad, ¿no? O sea, es como que Bueno, casi como un reto para ellos. es como un reto, exactamente, es como un reto. Entonces, no es 100% garantía tener un sistema fuerte. Como le digo y le repito, lo que dicen los expertos es de que la legislación es la herramienta que acabaría contra los delitos informáticos, ¿no? Es porque ya está regulado. Entonces, es como que alguien deliberadamente comete un delito, ya sabemos que es un delincuente consumado, pero O sea, es como que alguien comete un delito aún sabiendo que es un delito, ¿no? exactamente. Entonces es como más difícil, ¿no? No es imposible, pero es más difícil. Entonces, la mayoría de las personas ya desistiría, ¿verdad?, de cometer delitos cuando ya está tipificado que es un delito, cuando hay sanciones y que cuando obviamente esa legislación va acompañada de los organismos de control y de los organismos de seguridad. Ese es una de los elementos para erradicar los delitos informáticos, pero no es el único, ¿no? Ya después, más adelante, vamos a ver que hay otra cosa que se debería de realizar. Ya, bueno, entonces les decía que en general aquí, pues la piratería informática, pues es parte de la sociedad y no sé si eso por ahí está escrito en alguna parte, pero la mayoría de la sociedad dice, pero es que yo no puedo pagar una licencia de $180 por utilizar un producto. Es que yo no puedo comprar un producto, o sea, voy a utilizar un producto que lo voy a utilizar una sola vez y voy a pagar $200 por eso de allí, ¿no? Cuando yo apenas me gano, qué sé yo, $10 diarios. Entonces, el tema de licenciamiento, ¿verdad? De que la gente se legalice es fuerte en el Ecuador
porque nuestra realidad económica no nos da como las realidades de otros países que de repente otros países, pues yo, si estoy en otro país, tengo un sueldo fuerte, tengo una economía fuerte y me dicen, ¿sabes qué? Págame una licencia de $200 y yo digo, está caro, pero bueno, hay que pagarlo, ¿sí? Pero aquí en Ecuador, si le dicen ustedes paguen una licencia de $200, ustedes dicen $200, o sea que me voy a pasar 3 años ahorrando para pagar esa licencia que no voy a usar mucho, ¿sí? Entonces, nuestras realidades económicas, sociales son diferentes y eso es lo que la gente dice, que se necesitan las herramientas, pero que no se pueden pagar esos precios. Esto de aquí, los proveedores de software son muy conscientes de eso y muchos proveedores de software ponen tarifas y ponen promociones de tal manera que sean un poco más atractivas para nuestra realidad social, ¿sí? Pero a veces esas descuentos y promociones todavía están lejos de nuestra realidad social, ¿no? Y es por eso que la gente sigue con el tema de la piratería, ¿no? Adicionalmente a esto, los proveedores de software no pueden venderle el software $200 en Estados Unidos y acá venderlo a 10, $20, porque los de Estados Unidos van a decir, oye, a mí me cobras 200 y a ellos les cobras el 200% menos, o sea, solamente $20, ¿verdad? Porque eso es contraproducente para estas empresas, no pueden llegar a ese nivel. Entonces, nuestra diferencia sociocultural económica, esa brecha que hay entre países del primer mundo y nosotros que somos por acá abajo, es lo que hace difícil que el tema de la legalización de software sea efectivo. Pero, siempre hay un pero por ahí. Eh, hoy en día hay empresas que ofrecen aplicaciones que realizan actividades y la mayoría de las aplicaciones yo diría que tienen precios módicos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque la mayoría de estas empresas están tratando de vender por volúmenes, ¿verdad? Están tratando de abarcar mucho público a menor costo, a un público más selecto a un costo más elevado, ¿no? Entonces, como ciertas empresas ya tienen ese público más selecto a un costo más elevado, ¿verdad? Empresas que tienen más prestigio, hay otras empresas entonces que dicen, bueno, yo me voy a la otra parte del mercado que no tiene tanta plata, pero que son más, entonces voy a abarcar muchos, ¿verdad? Para tener la misma utilidad. Entonces, hay empresas que tienen que aplican así ese marketing, ¿no? Entonces, esas son las realidades. Y también hay ahora hay las licencias open source, que son los software gratis. Entonces, hoy en día, digamos que ya no hay tanta excusa para piratear, o sea, hay alternativas, ¿sí? Ya la piratería hoy en día ya es alguien que, que no ha buscado otras alternativas. Dígame, Yusef. Ya no, iba a decir eso de las alternativas mismas, de uso libre. Ya, entonces sí, efectivamente, pues esas son alternativas. Por cierto, hoy día la mayoría de ustedes, ¿verdad? La mayoría de ustedes ha hecho buenos comentarios y buenos aportes. Entonces, antes de que yo me olvide, pueden ponerse allí su participación en clase, allí en el chat, para ya irlos teniendo registrados, ¿no? Porque la verdad que han sido buenas sus participaciones del día de hoy, ¿no? Han adelantado conceptos, tienen criterios claros, tienen buenas ideas. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Cómo ponemos en el chat? Se ponen simplemente el nombre y se ponen al lado participación en clase. Los dos apellidos, los dos nombres, participación en clase. Entonces yo ya, ahí ya, cuando yo lo copio, ya los tengo registrados. Cuando ya comience a llenar mi nómina de notas, ahí ya los agrego. Ya, ¿qué más? Bueno, estamos aquí, sigamos desarrollando el tema de la piratería. Dice, el problema se origina en el cumplimiento de la misma, es decir, la falta de honestidad de las personas. Unos dicen que los software tienen costos muy elevados, ¿verdad? Otros hablan de las realidades del país, otros simplemente se aprovechan de la oportunidad y se ingenian para obtenerlo, ¿no? Entonces, la verdad que estamos acostumbrados a eso de allí y bueno, ya creo que habrá que hacer en algún momento un cambio de paradigma, ¿no? Porque
está bien reconocer, está bien reconocer a las personas que hicieron su investigación, su sacrificio, está bien reconocer su remuneración, ¿verdad? Pero también es cierto que necesitamos mejorar la realidad económica del país para poder tener espacio para pagar estas herramientas de software, ¿sí? Entonces, creo que todo esto va de la mano. El crecimiento del país, ¿verdad? Ayudaría a que la gente tenga un mejor comportamiento social. Ya, una de las cosas y también que tenemos que tener en claro es que la piratería no es el tipo de robo donde yo vengo y yo tengo esto de aquí y alguien viene y dice, dame esto de aquí, es mío, tras, y me robó. No, entonces la piratería no funciona así, ¿no? La piratería funciona que yo tengo mi deber de legislación informática, me pasé 3 noches trabajando y ya lo tengo listo, y viene un compañero y a través de un medio electrónico, por ejemplo un pendrive, me copia la información y se me la lleva. Entonces, realmente no me quitó algo físico, no me quitó el disco duro, no me quitó la computadora, ¿verdad? Sino que me sacó una copia del software, ¿no? Entonces, ese concepto de que no me llevó algo material y que se me llevó una copia lógica que él reproduce después por allá, eh, podría interpretarse como que no hubo un robo, ¿verdad? Porque no me quitó nada físico. Sin embargo, al llevarse la copia de la información, el generar esa información a mí me costó investigar, amanecerme, entonces yo hice un trabajo, ¿verdad? Y a su compañero pues le costó simplemente copiar, o sea, ningún esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, yo me siento afectado en mi propiedad intelectual, es decir, yo lo investigué, yo lo trabajé, yo lo hice funcionar y luego vino el compañero y simplemente hizo un copy-paste, ¿verdad? Y ya se lleva la misma nota. Entonces eso a mí no me parece, ¿verdad? Y es por eso que a pesar de que no hubo un robo físico de algo material, ¿verdad? Sí hubo un robo de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, esa es la situación que estamos viendo aquí. Cuando nosotros utilizamos un software, pues alguien trabajó mucho para crear ese software y nosotros simplemente no estamos reconociendo ese trabajo que realizó, ¿no? Y como tal vez no estamos arranchándole a alguien, por ejemplo, que tenga el dispositivo y no estamos físicamente arrancando, pasa para acá que yo me llevo esto de aquí. Como no estamos haciendo eso, no nos sentimos que estamos perjudicando a esas personas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es eh, mejorar como sociedad, ¿verdad? Para ir erradicando pues estas malas costumbres que hemos tenido por A, B, Z motivos, ¿no? Y como les digo, la mejor situación socioeconómica del país ayudaría a eso de ahí. Si, por ejemplo, digamos algo así, imagínense que ustedes ganan unos $2,000, ya que es un sueldo bajo en otros países. Pero ustedes ganan unos $2,000, ¿verdad? De esos $2,000, digamos que ustedes gastan entre vivienda, comida y todas sus cosas, gastan unos 1,300. ¿Sí? Gastan unos 1,300 y les quedan 700 libres por ahí para hacer cualquier cosa. Y ustedes vienen y le dicen, mira, tienes que realizar este trabajo, pero para este trabajo tienes que comprar un software que vale $200. Yo les digo, si ustedes tienen paz, porque cubren todas sus necesidades con unos $1,300, ¿verdad? Les sobra $700. Y de esos 700 tienen que coger 200 para comprar un software. Yo les pregunto, ¿no lo comprarían o sí lo comprarían? No. Depende. Pero Pero ya tienen si tiene cubierto sus necesidades. ¿Por qué no tiene cómo comprar? pagar, claro que sí. Pero no, pero digamos que si en verdad se necesita ese software, literalmente así tenga el dinero, si lo paga, pero si es como, digamos que, aunque lo necesite, pero no sea tan, digamos que, así como de una necesidad al 100%, ahí sí uno lo duda en pagarlo, ¿no? Por eso les dije que en su trabajo les han pedido que realicen un trabajo y para ese trabajo necesitan un software. O sea, allí es como un compromiso con el trabajo, ¿verdad? Y cuando uno tiene un compromiso con el trabajo, generalmente uno lo ve como una necesidad. No digamos que es un juego que ustedes se bajan por internet para usted,
sino que es algo que les va a servir como herramienta de trabajo. Yo diría que sí. Ahorita O sea, la- si la- es para un negocio, o sea, si es para trabajo, sería una inversión. claro. Simplemente una inversión más dentro del mismo trabajo. Y además también, sí, ahorita las aplicaciones se dirigen, básicamente se dirigen por suscripciones. Por ejemplo, si ocupo un mes esa aplicación, solo pago el mes que nada más y después la puedo cancelar. Ya no tendría que Claro, pagar. eso es otro. Uno aprovecha el mes de prueba. al mes. Aunque también igual están las ofertas, pero por lo general las ofertas siempre van a Claro. partir del año. Bueno, ahí ustedes han tocado un buen punto, ¿no? Los temas de las suscripciones que permiten, el tema de las suscripciones permiten utilizar un software eh, sin que ustedes hagan una gran inversión. Sí, es verdad que hoy en día tenemos más facilidades. Lo que yo más me refería es que si ustedes ya tienen no están apretados, ¿verdad? Tampoco es que les sobra, pero pienso yo que imagínense que ustedes fueran soldadores. Si ustedes fueran soldadores, no invertirían en comprar su máquina de soldar, ¿verdad? No creo que ustedes alquilarían la máquina. Ustedes dirían, bueno, Claro, si hay la me posibilidad de cuesta, pagarla. No, si hay la posibilidad, sí. claro, Claro, me si son cuesta la oportunidades. máquina, pero igual la voy a comprar porque la necesito. Entonces, lo Claro. mismo sería el software. Ahora, el punto de la suscripción sería que a veces ustedes utilizan un software, pero luego lo vuelven a seguir utilizando. Y en ese sentido, ahí ustedes tendrían que calcular si la suscripción, o sea, si el pago por uso, no les va a salir más elevado que haber comprado de golpe la licencia de uso, ¿no? Entonces ahí tendrían ustedes que evaluar esa situación. A ver Claro, qué ahí tal. tendría que ver cuánto tiempo debe usar esa aplicación o el software. Si me conviene hacer la suscripción de un solo mes, pues un mes no me pagaría y ya la puedo cancelar. No tendría que pagar todo un año más que no lo voy a ocupar. Y bueno, a veces eso nos pasaba al inicio, que no lo íbamos a usar mucho y tenemos que pagar un precio muy alto, pero ahora ya tenemos otras alternativas, como bien mencionan ustedes, la suscripción. Ya, entonces mi criterio es que si la sociedad está bien, ¿verdad? Y se trabaja, porque obviamente algunos de ustedes dijeron, así tenga plata, yo no pago el software. Eso es porque todavía estamos con el chip de la piratería, ¿verdad? Porque la piratería es así, como tengo oportunidad de piratear, aprovecho esa oportunidad para ahorrar, ¿verdad? Así es como estamos pensando, pero deberíamos de pensar es de que si tengo posibilidad de pagarlo, ¿verdad? Si tengo posibilidad de pagarlo, mejor hago lo que es legal, ¿sí? Esa es la idea que deberíamos de ir cambiando como sociedad, ¿no? Ahora como estamos Eh, con muchos... Además, también se evitaría también la instalación de algunos malwares y todo eso, porque cuando se craquea todo eso siempre hay posibilidad de que se instale algo. Eso es otro tema que vamos a ver más adelante, pero efectivamente, la piratería también tiene su riesgo. Claro. Efectivamente, Jorge. Digamos, con todas las funciones que viene, digamos, el original. Y además también Bien, te puede salir más caro no pagar la suscripción o eso que sí, porque le puede puedes dañar coger el algún virus. equipo, claro. Sí. Así que hay que, Por si hay la posibilidad de ejemplo, pagarlo, se por paga. ejemplo, yo les mencionaba a ustedes no, pero yo hablaba que muchos de ustedes utilizan ese WhatsApp Plus, creo que se llama, ¿ya? Pero ese WhatsApp Plus puede ser un software que puede tener algún malware por dentro. O que si no tiene algún malware puede estar guardando todas sus conversaciones y las que Ahora, están viendo. De hecho, sí. profe, de hecho, hay una aplicación que se había hecho popular que creo que era Get Contact, que era como para ver como los contactos Como que tienen tenían aquí guardado, Como agregados. supuesto, sí. tiene un Ya, malware. esa aplicación, o sea, Eso no, como tal, literalmente aparte roba de hacer información. eso, tenía robaba tu información. Sí, Es que imagínense que si yo utilizo un WhatsApp y de repente en el WhatsApp mando mi número de tarjeta de crédito y hay una tercera persona en la mitad y nada le impide a esa tercera persona hacer uso de mi tarjeta de crédito. sí que el problema que pasa con esos WhatsApp es que son archivos, aplicaciones modificadas, sacada cosas de ahí de la aplicación, metido carpetas y no sabe qué realmente metió la persona que lo programó. Es que en el momento que no es una aplicación verificada y que es una aplicación de un tercero, en ese momento nosotros, o sea, ¿cómo nosotros podemos reclamarle a alguien que nos robó de una aplicación? Si esa persona a lo mejor vive, qué sé yo, en China, ¿verdad? Entonces,
¿cómo le podemos reclamar? O sea, ¿cómo podemos levantar un acta legal contra dicha persona, ¿no? Entonces, estamos un poquito amarrados, por eso lo único que nos queda es ir a utilizar aplicaciones oficiales, ¿verdad? Y tratar de evitar ese tipo de aplicaciones y también protegernos en muchos sentidos como antivirus y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces creo que estamos ahí sobre la hora, nos vamos a quedar hasta allí. La última palabra sería que para todas estas cosas que hemos estado hablando, hoy en día, y gracias a Dios, tenemos el software libre, que son software que nos permiten realizar todas las actividades que antes no podíamos de manera gratuita, ¿no? Y en ese sentido, pues, en vez de que cometer un delito informático, ¿verdad? Mejor andamos derechos con la ley. Entonces, sí, ya hoy en día sí tenemos alternativa, ya no hay excusa para andar siendo piratas. Ya. Listo, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Muchas gracias pues, por la atención, muy buena participación hoy día de todos ustedes, los felicito y espero que sigan así, ¿no? De mi parte, pues, muchas gracias. Yo voy a copiar ahorita su asistencia y su participación en clase y si ustedes gustan ya se pueden desconectar. Listo, profe, pase bien. Ok, profe, tenga buena tarde. Buen fin de semana. Bueno, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Listo, jóvenes. Entonces Que pase ya bien, copié profe. su asistencia. Muchas gracias igualmente. Entonces procedo a desconectarme, jóvenes. Que tengan buenas tardes.